Esa es nuestra nueva realidad en Cristo. Algún día esta vida se acabará y por el resto de la eternidad estaremos cantando alabanzas y gloria a nuestro Salvador resucitado. Si eso no trae emoción a su corazón, tiene corazón enfermo, que necesita enfocarse y gloriarse en un Salvador maravilloso y glorioso en esta mañana. Si tiene sus Biblias, hermanos, vaya acompañándome al libro de 1 de Pedro. Vamos a leer nuevamente este pasaje y vamos a traer a memoria lo que es la resurrección de Cristo y lo que significa la resurrección, no solamente en cuanto a la salvación y el destino eterno nuestro como creyentes, sino también lo que significa para nosotros hoy mismo. La resurrección tiene un significado muy importante para cada uno de nosotros hoy mismo. Y la Biblia dice nuevamente en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, la misericordia de Dios es no dar a nosotros realmente lo que merezcamos. Según esa gran misericordia, Dios nos hizo renacer en la familia de Él para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Cuánto dicen amén? Que sois guardados. Hermanos, fíjense bien en lo que dice la palabra de Dios. No se puede perder la vida eterna que Dios nos dio. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Padre, te damos gracias por las escrituras inspiradas por ti, que son útiles, Señor, para instruirnos, para redarguirnos, para ayudarnos a entender la verdad, pero luego tú nos das el poder a vivir esa verdad. Estamos aquí ya regocijándonos, alegres y agradecidos al traer a memoria la resurrección poderosa y milagrosa de Jesucristo. Pero Señor, en tu palabra queremos ver cómo eso debería de impactar nuestras vidas en el día de hoy. Señor, ayúdanos. Señor, yo me rindo a ti en este momento para ser usado por ti como instrumento y nada más. Yo estoy consciente que solo tú eres digno. Y Señor, mi anhelo en esta mañana es exaltar tu nombre. Sin ti nada puedo hacer. Te ruego que me ayudes. Y con la misma ayuda que me estás usando y ayudando, Señor, yo te pido por cada persona oyendo el mensaje tuyo en esta mañana, que seas tú ayudando a nosotros todos recibir esta verdad. Y que esta verdad la ponemos por obra hoy mismo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador resucitado, te pedimos todo. Amén. La resurrección realmente es un punto crucial y fundamental en la historia de la fe. Desde la justificación de Abraham por su fe en Dios en el Antiguo Testamento,
hasta nuestra justificación actual por fe en Dios, Jesús siempre ha sido la figura central de la fe. Él es el objeto de nuestra fe. La Semana Santa narra los últimos días de Jesús con sus discípulos mientras se dirige hacia el cumplimiento de la profecía y la redención de toda la humanidad. Toda la Semana Santa apunta a dos lugares muy específicos y de gran importancia: la cruz y la tumba. Lo que ocurrió en cada uno de estos lugares fue sumamente significativo. Fue el cumplimiento perfecto de la profecía del Antiguo Testamento. Fue donde se realizó la obra redentora de Cristo y también fue un lugar de impacto eterno. Así que, hermanos, en esta mañana estos dos lugares tienen mucho que ver con lo que decimos es nuestra fe. La cruz es donde Jesús murió para derramar su sangre y obtener el perdón de nuestros pecados. A través de la cruz, hermanos, Jesús se convirtió en la propiciación por nuestros pecados. Fue el pago que satisfació a Dios. Su cuerpo fue sacrificado. Su sangre fue derramada, ofrecida así una vez por todas, como pago de los pecados nuestros. En Hebreos capítulo 10, versículo 11, la Biblia nos cuenta y dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Oiga bien lo que dice el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando la Biblia habla de hacernos perfectos, Él está hablando directamente de la justificación, como nunca hubiese pecado. Y nosotros ante Dios tenemos este récord que nosotros andamos limpios de los pecados que nos había condenado. Y la Biblia dice en versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más. Oh, hermanos, escuchan estas palabras y dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Cristo completó la obra redentora en la cruz del Calvario. Y es por esa razón, hermanos, que la cruz es un lugar significativo en cuanto a nuestra fe. Pero el segundo lugar es la tumba. Es donde el cuerpo muerto de Cristo fue puesto. Parecía que toda esperanza se había desvanecido. Y la maravillosa victoria que había anticipado los discípulos se convirtió de repente en luto y sufrimiento. Ellos estaban viviendo en este momento la realidad de una decepción profunda. Todas sus expectativas derrotadas. Pasó un día
y la realidad aún no se había asentado en su mente, en sus mentes y corazones. Luego el segundo día, y el dolor, la agonía y el miedo continuaron aumentando. Cuando parecía que no había manera de volver a sentir alegría nuevamente, cuando parecía que no había manera de volver a sentir paz en esta vida, entonces llegó la mañana del tercer día. Despertaron los discípulos con la increíble noticia de que la tumba no podía retenerlo, la muerte no podía vencerlo. Su poder era demasiado grande y la obra de redención del mundo finalmente se había completado. Resucitó Cristo victoriosamente de entre los muertos y salió de aquella tumba sin remover la piedra. Gracias a la resurrección de Cristo, que no solamente venció el pecado que condenaba las almas de los hombres al infierno por toda la eternidad, sino que también mostró un poder más grande que la tumba y la muerte. Resucitó Cristo. Resucitó Cristo. No por una magia, ni por medicina, sino por el poder que no se compara a otros poderes en este mundo, porque es el poder de Dios Todopoderoso en el cielo que resucitó a Cristo. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1 en esta mañana, Efesios capítulo 1, versículo 19. La Biblia dice, y cuál la supreminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. ¿Para qué? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La cruz es muy significativa, pero la tumba también. Su resurrección es más que un momento increíble en la historia de este mundo. Vuelvo a repetir, hermanos, que es el momento crucial en que nuestro pasado puede ser perdonado. Hay alguien aquí en esta mañana que necesita escuchar esta maravillosa noticia, que su pasado puede ser perdonado. No solamente eso, su presente puede ser rediseñado y nuestro futuro hogar en el cielo asegurado. Todos los que pongan su fe y confianza en Jesucristo serán cambiados para siempre. La Biblia dice que es necesario nacer de nuevo cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo. Es un nacimiento espiritual. Dice que todo aquel que confía en Cristo renace en la familia de Dios. En nuestro texto la Biblia dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para esperanza viva. Pero el versículo no termina ahí. Dice algo clave, algo fundamental, por la resurrección de Jesucristo. Aunque hemos renacido en la familia de Dios,
aún no hemos alcanzado la perfección. Esto implica que nuestras vidas, viviendo ya la nueva vida en Cristo, tendremos momentos en los que fallaremos. Va a haber momentos en que no honraremos a Dios como debemos. Va a haber momentos en que nos quedaremos cortos en cuanto a nuestra obediencia a Dios. Va a haber momentos en que nos rebelaremos y daremos prioridad a otras cosas o a otras personas en lugar de a Dios. Todo esto es muy triste. E incluso puede ser decepcionante, profundamente desalentador para nosotros. Y la razón es que nosotros amamos a Dios. Y cuando le fallamos a Dios, eso nos duele. Eso causa una tristeza en nuestro corazón, porque realmente amamos a Dios. Porque realmente anhelamos obedecerle a Dios. Realmente anhelamos honrarle a Dios y darle a Él preeminencia en nuestras vidas. Deseamos santidad, anhelamos pureza de nuestra mente, de nuestro corazón y también incluso con nuestros motivos. Anhelamos obediencia total en todas áreas de nuestras vidas. No queremos fallarle a Dios. Deseamos agradarle, honrarle, amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y a pesar de nuestras fallas, vengo a decirles en esta mañana, hermanos, hay esperanza. El hecho de que Jesús no permaneciera muerto en la tumba, sino resucitara poderosamente, nos da a cada uno de nosotros la esperanza de poder volver a un nuevo comienzo, pero escúchame muy bien, transformados divinamente. Cada vez que usted falla, cada vez que yo quedo corto en la obediencia a Dios, en honrarle a Dios, escúchame muy bien, hermanos, la resurrección de Cristo brinda a cada uno de nosotros una esperanza que hoy mismo puedo volver a un comienzo nuevo, pero no sin ser transformados, porque el perdón de Dios nos va a transformar. Porque cada uno de nosotros en esta mañana entendemos la realidad que no hay ninguna persona aquí, incluso su servidor, que no merezcamos el perdón de Dios, no merezcamos la misericordia de Dios, no merezcamos la gracia de nuestro Dios. Es interesante que en las Escrituras, en la Semana Santa, en la semana en que Cristo estaba caminando hacia la cruz, vemos una de las razones por las cuales Cristo resucitó. Vemos esta verdad manifestada en las vidas de los discípulos, las personas más cercanas a Jesús. Las personas que se habían comprometido hasta la muerte a acompañarle, apoyarle a Jesús. Pero antes de la muerte de Cristo, para los discípulos, sus enseñanzas fueron escuchadas, pero aún no había comprendido la verdad transformadora de ellas. Sus milagros fueron impresionantes, pero aún no había comprendido el poder
habilitador de los milagros. Su mensaje de Jesús, el mensaje de Jesús era cautivador, pero aún no los había transformado. Su misión era inspiradora, pero aún no se había vuelto personal para ellos. En el momento más crucial en la vida de Jesús, todos los discípulos le fallaron a Dios. En el sentido de que todos, hermanos, escúchame muy bien, cuando Cristo les necesitaba más, todos se huyeron. Fallaron en cuanto a mantenerse firmes, fieles, leales y presentes en el momento más crucial de la vida de Cristo. Pero vemos algo interesante que sucedió después de la resurrección. Todos los discípulos volvieron a un nuevo comienzo, donde fueron restaurados y encomendados nuevamente a la obra de Jesús. Ahora, con este nuevo comienzo, ellos comienzan de nuevo su misión. Y cada uno de ellos llevando a cabo su misión con éxito. Pero ese éxito no fue posible sin lealtad, compromiso y fidelidad. Con los pocos minutos que nos restan esta mañana, ya estableciendo estas verdades, me gustaría ir a las Escrituras y ver un personaje nada más que vivió esta realidad. Tomamos un tiempo en esta mañana a considerar la vida de Pedro. Si tiene su Biblia, busque Mateo 26, por favor, Mateo 26. Pedro era un hombre apasionado, un hombre que tenía buenas intenciones. Pero antes de la resurrección de Cristo, Pedro no había aprendido acerca de la importancia de depender totalmente de Dios. Es decir, hermanos, que Pedro luchaba tremendamente con la autoconfianza, la autodependencia. Pedro quería conquistar el mundo él solo. Él quería defender a Cristo él solo. Él quería dirigir a los discípulos él solo. Él era un hombre con buenas intenciones, pero todavía luchaba con esta cuestión de autoconfianza y autodependencia. Miren lo que dice Mateo 26, versículo 31. La Biblia dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Quién es el primero quien respondió? Pedro. Apasionado, con buenas intenciones. Y dice: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo, que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro respondió y le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré.
Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Es interesante que Pedro tenía buenas intenciones. Quería hacer lo bueno, lo correcto, lo admirable, lo valiente, a defender a su Salvador. Pero faltaba una cosa. Pedro no dijo, aunque todos le negaran, aunque todos se huyeran, yo estaré contigo con la ayuda de Dios. Pedro dijo, no, yo. Autoconfianza. Mira lo que dice Lucas 22. La Biblia dice en versículo 31. Dice el Señor hablando a Pedro. Y es interesante que Él dijo, Simón, Simón. Porque Cristo estaba transmitiendo algo a Pedro. Pedro, sin mí, sin mi presencia, sin mi poder, nada podéis hacer. Y Él está hablando a un hombre que se independizó de Dios, de su poder. Y dice en versículo 32, pero yo he rogado por ti, Simón, que tu fe no falte. Que tu fe no falte. Jesús, con delicadeza, revela la fragilidad e incapacidad de Pedro para mantener su lealtad a Cristo con independencia. Jesús le dijo a Pedro que antes de que el gallo cantara 3 veces, lo negaría. Pedro no lo creyó, pues su confianza en sí mismo le impedía creer que pudiera hacer tal cosa. Escúchame muy bien en este momento, hermanos. Si nosotros seguimos confiando en nosotros mismos, sería imposible creer que podríamos hacer tal cosa contra nuestro Salvador. Pero escúchame muy bien. La falta de Pedro fue no confiar en Dios. Y lo que él no pudo creer que era posible para él, lo hizo. Hay muchos cristianos sentados aquí en esta mañana que tal vez dirían esta mañana, yo creo que sería imposible para mí renunciar mi fe, retirarme de la iglesia, meterme al mundo nuevamente, caminar en los caminos perversos, cometer pecados contra mi Dios. Creo que hoy mismo sería imposible creer eso, pero escúchame muy bien, Pedro creyó lo mismo. Y por la autosuficiencia, por la autoconfianza, Pedro confiando en sí mismo y no en un Dios todopoderoso, Pedro cayó en lo que él creía imposible. El momento del fracaso hallamos en Lucas 22:54. Y prendiéndole, le llevaron a Jesucristo y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. ¿Sabe qué, hermanos? La primera cosa que va a suceder en su vida espiritual, en su vida privada, es que va a empezar a alejarse de Dios. ¿Dónde estaba Pedro? En todos los momentos de los milagros, la predicación y el ministerio terrenal de Cristo, pegado a Cristo. Pero cuando empezó la crisis, cuando empezó la tentación, lo que Pedro creía imposible, empezó a vivir. Pedro lo seguía distanciado,
Aquí es donde comenzamos a ver la debilidad de la autodependencia. Nos impide cumplir los deseos de nuestro corazón. Pedro no quería seguir de lejos a Cristo. Él realmente en su corazón quería estar de cerca. Él quería estar enfrente defendiendo su Salvador. Pero cuando Pedro empezó a manifestar los resultados de la autodependencia, empezó a seguirle a Jesús de lejos. Se ha retirado un poco en cuanto a sus compromisos personales con el Señor. Está caminando de lejos. Está confiando en su conocimiento bíblico. Está confiando en su presencia en la iglesia que ya lleva años o días en la iglesia. Hermanos, escúchame muy bien. Es una dependencia total de Cristo que nos permite caminar de cerca a nuestro Salvador. Es interesante lo que sucede aquí. La Biblia dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Dónde están los discípulos? Se huyeron. Uno dice, bueno, por lo menos Pedro está cerca. Pero el problema es que Pedro se encuentra con incrédulos y se siente con ellos, tratando de mezclarse con ellos, tratando de ser aceptado en su grupo. Hermanos, escúchame muy bien. La segunda cosa que sucede en nuestras vidas cuando nosotros vivimos según la autodependencia, vamos a alejarnos de Dios en lo privado. Y en segundo lugar, vamos a acomodarnos en el mundo. ¿Me están escuchando, hermanos? Lastimosamente hay cristianos que sienten más cómodos con los amigos incrédulos que con los mismos hermanos de la fe. Nosotros entendemos, hermanos, que el ambiente de las amistades tiene mucho que ver con nuestra fidelidad a Dios. Y la Biblia dice que Pedro se encontraba aquí en este grupo. En versículo 56 dice, pero una criada, una muchacha, una empleada, una sierva, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. ¿Sabe qué? Estando con este grupo de personas, Pedro negó y dijo, no lo conozco. Quiero que me miren, jóvenes, adultos, solteros, en esta mañana. Tal vez usted no estaría dispuesto a estar en un grupo de amigos inconversos y decir con palabras en voz alta, yo no conozco a Jesús. Pero escúchame muy bien, su vida y las cosas que hacen, y las cosas que escuchan, y las cosas en que participa, está transmitiendo ese mensaje. No lo conozco. ¿Están conmigo, hermanos? Pedro cae en esta situación y empezó por primera vez negar a Jesús. Un poco después, versículo 58 dice, viéndole otra vez, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. El gallo cantó. En Lucas 22, versículo 61, la Biblia dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Puede imaginar en esta mañana ese momento?
Mientras estaban saliendo las palabras de la boca de Pedro, no lo conozco, no soy ese hombre. Escúchame muy bien, el gallo cantó y Cristo gira la cabeza a encontrar a Pedro en el acto de negarle a Cristo. Aquel hombre, unas horas antes, que se había comprometido a morir por defender a su Salvador, se encuentra negando a su Salvador. La Biblia dice que cuando eso sucedió, cuando Cristo lo miró, dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Imagínese lo que pasa. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Una vez ha fracasado, una vez ha cometido un grave error contra Dios, y eso le llevó a llorar amargamente. Recuerda la carga que llevaba en sus hombros, la vergüenza que cargaba en su corazón, la pena que saturaba la mente suya. Escúchame muy bien, los sentimientos revueltos con tristeza, con enojo contra sí mismo. ¿Recuerda ese momento? Y la única opción era postrarse delante de Dios y llorar. Es lo que Pedro hizo. Cuando fallamos a Dios, el arrepentimiento es clave para activar la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. Usted dice, pastor, ¿cómo es esto relacionado a la resurrección? Porque si Cristo no resucitó, la Biblia dice en Corintios que aún estamos en nuestros pecados. No hay esperanza de descargarnos de esa culpa, de esa vergüenza, de esa pena. Nosotros nos toca para siempre llevar esa carga insoportable, pero Cristo resucitó y por medio de la resurrección Cristo brinda a nosotros la oportunidad poder prostrarnos ante de Dios y descargarnos de esa carga que no podemos llevar. Y Él nos perdona. En Mateo 27 encontramos otra persona. Pedro, al ver el rostro de Jesucristo, salió y lloró amargamente. En Mateo 27, versículo 1 dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado, y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido. No dice que Judas se arrepintió, pero dice que hizo un acto arrepentido. Las 30 piezas de plata y los principales sacerdotes y los ancianos diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Vemos una persona que respondió a un tremendo error de negar a Cristo.
y se fue y lloró amargamente, mostrando evidencias de arrepentimiento genuino según la tristeza de Dios que encontramos en Corintios. Pero vemos otra persona que cometió un grave error y se fue en su tristeza y no buscó a Dios. Y murió en su culpa, en su vergüenza, en su pena. La resurrección es significante porque nos brinda la esperanza que no tenemos que terminar como Judas. Pedro salió y lloró amargamente. Pero en Pedro había mucho más que un simple remordimiento. Había en él arrepentimiento. Pedro busca perdón y restauración en Cristo. Y durante los momentos de sufrimiento, azotes y crucifixión de Jesús, Pedro no es mencionado en el relato bíblico. Todo lo que sucedió después de negar a Cristo, después de que dice, Él salió y lloró amargamente, no vuelve a hablar de Pedro en todo el tiempo de la crucifixión y sepultura de Cristo. Y sin duda, durante ese tiempo, Pedro estaba pero cargado. Pedro estaba triste. Pedro estaba cargando la vergüenza, la confusión y la pérdida de su identidad. Yo era discípulo valiente de Cristo y después había negado a Él. ¿Quién soy yo? Pero cuando Él lloró amargamente, su llanto iba acompañado de un verdadero arrepentimiento. Esto se evidencia cuando María regresa y le informó a Pedro y los demás de lo que sucedió la mañana que Cristo resucitó. Pedro fue lo primero en levantarse y correr hacia Jesús, a correr hacia la tumba. Buscaba desesperadamente su perdón y la restauración al Salvador. Y todo lo que había cargado durante los últimos 3 días, escúchame hermanos, era demasiado pesado para él. Era una carga que no podía soportar y tenía que llevar eso a Cristo. Y cuando Pedro escuchó que Cristo había resucitado, para él todo cambió en ese momento, porque en ese momento había esperanza. Había esperanza a correr y llevar su carga a Cristo, el Señor resucitado, y pedir humildemente perdón y buscar restauración. Hermanos, la resurrección es muy significativa para nosotros en cuanto al perdón del pecado, pero escúchame muy bien en cuanto a la restauración. Usted y yo pecamos. Y ese pecado causa una división entre nosotros y Dios en cuanto a la comunión. Y debemos anhelar restauración con nuestro Dios. Es interesante. En Lucas 24, 1 a 12, Pedro corre y llega a la tumba. Y la encontró vacía. Queriendo ver el Cristo resucitado, queriendo llevar esa carga tan insoportable a Cristo, buscando la restauración, él encuentra la tumba vacía. ¡Qué decepción! Pero no para Pedro. En realidad, para Pedro fue una bendición. Cristo no quedó en la tumba, sino resucitó.
Fue una bendición para Pedro, porque si Jesús se hubiera quedado en la tumba, habría permanecido en su pecado sin esperanza de perdón ni restauración. Pero hay algo que sucede en esta historia que muchas veces pasamos por alto y revela la persona que es nuestro Salvador. Vaya conmigo a Lucas capítulo 24, versículo 33. Recuerda que después de la resurrección, dos hombres estaban caminando en el camino de Emaús, y ellos están conversando y de repente aparece Jesús y empieza a hablar con ellos, y no se daban cuenta que era el Jesús resucitado. Ellos le invitan a su casa a quedar la noche ahí y le daba de comer, y de repente se dieron cuenta que era el Cristo resucitado que presenciaba su mesa, su hogar. Y la Biblia dice en versículo 33 del mismo capítulo: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Ahora, el enfoque cambia en este versículo. No malinterprete lo que está pasando aquí. Los dos hombres llegan donde están reunidos los 11. Escuchan, no se duerman. Llegan donde los 11 están reunidos. Pero el enfoque cambia de los dos hombres a los que estaban reunidos, los discípulos, los 11. Y es interesante lo que la Biblia dice, que ellos empiezan a contar a los 12 que había llegado. Mira lo que dice el versículo 34. Los 11 que estaban reunidos, que decían: ¿ha resucitado el Señor verdaderamente? ¿Cuántos dicen amén? Los 11 ya se habían dado cuenta de que Cristo había resucitado, y le pregunto: ¿cómo? ¿Cómo? Y ha aparecido ¿a quién? A Simón. Hermanos, esto muchas veces cuando hablamos de la resurrección pasamos por alto esta verdad, que Cristo personalmente, en privado, apareció a Pedro. La Biblia nos cuenta en 1 Corintios 15:5 también, que Jesucristo apareció a los discípulos y también a Simón, a Cefas. Pedro negó a Jesús públicamente, pero vemos el hecho de que Cristo se acercó y apareció a Pedro personalmente, en privado, que Él estaba restaurando a Pedro en privado. Esto dice de nuestro Salvador que Él no busca humillarnos por nuestros fracasos, sino que trata a sus discípulos quebrantados de forma individual y con compasión. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos los discípulos de Cristo, le vamos a fallar a Dios. Sepa, cristiano, discípulo, seguidor de Cristo, Dios no nos quiere humillar. Él nos quiere perdonar. Yo no entiendo y no puedo imaginar cómo Pedro sentía en ese momento. La Biblia ni nos cuenta lo que estaba haciendo Pedro, no nos cuenta dónde estaba Pedro. La Biblia simplemente nos cuenta que el Cristo resucitado había aparecido a Pedro en privado. Hermano Lucas, usted puede imaginar lo que Pedro ha estado cargando los 3 días después de haber negado a Cristo 3 veces y ver el rostro de Jesucristo
después de haber negado a Él, saliendo y llorando amargamente, escúchame muy bien, y de repente en privado, Cristo, el Salvador resucitado, aparece a Él. ¿Puede imaginar cómo Pedro sentía en ese momento? ¿Qué estaba pensando Pedro? ¿Qué fue el ambiente en ese momento? Yo no sé, hermanos, pero pienso que tal vez Cristo apareció y Pedro, al verlo, solo empezó a llorar. No hallaba ni una palabra para expresar el arrepentimiento, la tristeza y todo lo que estaba llevando esos 3 días. Pero Cristo entendió. Cristo lo encontró. Cristo resucitado brindaba una oportunidad para Pedro arrepentirse y restaurar esa relación con Cristo. ¿Puede imaginar ese momento? Increíble. Ese es un momento muy especial. Pero Cristo sabía lo que Pedro estaba cargando. Es interesante que en comparación a la mirada de Pedro, cuando Cristo volvió a ver a Pedro mientras estaba negando a Él, y ahora son 2 miradas muy diferentes. En ese momento creo que le fue concedido el perdón, la restauración de su relación había comenzado en este momento. Pero la mera verdad es esto, hermanos. El pecado público requiere restauración pública. A mí me encanta el hecho de que Cristo apareció a Pedro para tratar con el perdón en privado. Pero también Cristo apareció para tratar con la restauración pública. En Juan capítulo 21, ya vamos a terminar, hermanos. Juan capítulo 21. La Biblia dice en versículo 1. La Biblia dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Recuerda que Pedro había recibido perdón en privado, pero todavía no había sido restaurado en cuanto a su llamado y su propósito que Dios había puesto sobre la vida de Pedro. Entonces él está como vacilando. ¿Qué hago? ¿Quién soy yo? Y dice, bueno, voy a pescar. Y la Biblia dice, ellos, los otros discípulos, dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. No pescaron nada. Esto no fue un acto de rebeldía de Pedro. Él simplemente no entendía dónde o con qué propósito vivir. Está perdonado, pero no plenamente restaurado a lo que era su llamado. Mire lo que dice el versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha
de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Mire lo que sucedió. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa y se echó al mar. Es increíble lo que sucede en este momento. Pedro, en lugar de huir de Dios por vergüenza, se acude a Dios debido al perdón. Pedro anhelaba restaurar esa relación con el Señor. Y la Biblia dice que él se tiró al mar queriendo estar en la presencia de su Salvador resucitado. En versículo 15 la Biblia dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí. Señor, tú sabes que te amo. Y él dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué está pasando aquí? Jesús está restaurando públicamente a Pedro. Ante los otros discípulos, ante los otros que presenciaba este momento, Cristo está restaurando públicamente a Pedro. Cristo renueva el propósito de la vida de Pedro a predicar a Cristo y cuidar de su rebaño. Es interesante, hermanos, que Cristo enfatiza algo muy importante. Quiero que entiendan esto y ya voy a terminar. ¿Qué es lo que Cristo enfatiza primero, antes de la misión? ¿Se ha fijado? ¿Qué es lo que Cristo preguntó a Pedro? ¿Me amas? Y cuando Pedro respondió, sí, tú sabes, entonces Cristo menciona la misión. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el principio aquí? Cristo enfatizó relación antes que la misión. Cuando Pedro se acudó a Dios, a Cristo, buscando perdón, restauración, Cristo, Él perdonó a Pedro, Él empezó la restauración, pero cuando empezó la restauración pública, hermanos, Cristo enfatizó la relación antes que la misión. ¿Puedo decirles algo, hermanos? Si nosotros realmente queremos tener éxito en nuestra misión, tenemos que mantener una buena y limpia relación con el Señor. Te dice, yo sé eso, pastor. Pero fíjese en algo, solo es posible mediante la resurrección de Cristo. Usted y yo vamos a fallar. Usted y yo vamos a fracasar. Y posiblemente en esta semana ha fracasado. Ha vuelto a aquel pecado que le mantiene encadenado. Ha vuelto a aquellos malos hábitos que le inhibe vivir libremente en obediencia a Dios y en victoria. Es posible que en esta semana ha peleado con su esposa o con su esposa, ha faltado respeto a los padres, ha dejado a un lado su tiempo personal en la palabra de Dios, ha ignorado la presencia de Dios en su vida, viviendo tal como quiere. Pero vengo en esta mañana a decirles, hermanos,
que Cristo ha resucitado. Y porque ha resucitado, podemos acudirnos a Él buscando perdón y restauración. Y Cristo siempre va a enfatizar en todos momentos, en todos siglos, hasta que venga Cristo, que nuestra relación con Él es más importante que nuestra misión para Él. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces, la resurrección es un momento para recordar que en Cristo, y porque Él vive, podemos tener esperanza, no solo para el futuro, sino también para el día de hoy. Me pregunto, si alguien aquí hoy se ha alejado del Señor debido a algún fracaso, alguna decisión rebelde, un tiempo de negligencia en cuanto a su tiempo devocional, ha caminado en esta vida pero sin Dios, quiero animarle que acude a Él en esta mañana, tal como hizo Pedro, y encontrará perdón, restauración, renovación, cuanto a su llamado, su propósito de compartir Cristo y glorificar a nuestro Señor resucitado. Yo no sé cómo se encuentra hoy, pero Pedro nos muestra que no importa la gravedad del error, porque Cristo resucitó, podemos acercarnos a Él y hallar perdón y restauración. Amigos, tal vez usted ha estado viviendo esa mentalidad. Yo he vivido como fracaso en el pasado, fracaso siempre seré. Hermanos, la resurrección de Cristo cambia esa realidad. Tal vez usted ha pensado en estos días, mi pasado es horrible, Dios nunca me puede utilizar. Escúchame muy bien, la resurrección no solo es para perdonarnos, es para restaurarnos también. Hay esperanza para ser útil en la mano del Señor nuevamente, pero tiene que acudirse a Él, tal como Pedro hizo. Dios le recibirá con brazos abiertos. La restauración, si sea en su vida personal, si sea en su matrimonio, si sea en su familia con sus hijos, si sea con una relación aquí en la iglesia, la restauración es posible porque Cristo resucitó. Padre, gracias por esta tremenda realidad que en Cristo, el Salvador resucitado, tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo, ser perdonado, restaurado y nuestro futuro seguro, nuestra oportunidad servir renovado. Con todos los ojos cerrados, su cabeza inclinada a la música.